Hola ñoños, hola ñoñas, ¿cómo están? Soy el licenciado sin licencia y en este video intentaremos dilucidar uno de los grandes misterios del cómic mundial. ¿Quién es el verdadero creador del Duende Verde? Algunos dirán, fue Stan Lee, pues, sí, de todos lados dice Stan Lee, o fue Steve Ditko, ahí dependiendo por quién está banderado cada uno. Bueno, vamos a dilucidar eso revisando las primeras historias del señor Stan Lee y el señor Steve Ditko con el personaje llamado Duende Verde. Pero para entender esto, primero vamos a tener que conocer cómo se generan estas confusiones. Lo primero que hay que saber es que en Marvel, en los 60, Stan Lee, que era el yerno del editor general, del dueño de la empresa, tenía un montón de trabajos al mismo tiempo. Tenía los Cuatro Fantásticos, tenía Iron Man, algunas historias de amor, algunas historias de ciencia ficción, estaba haciendo Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, un montón de cómics que realizaba el señor Stan Lee al mismo tiempo, los Vengadores y así. Entonces, no le daba el tiempo para hacer todo. Además, él tenía que revisar portadas, ver que iban a funcionar, si no iban a funcionar, si se podían vender, si no se podían vender, etc. Entonces él delegaba muchísimo trabajo en los artistas, grandes artistas como Jack Kirby, grandes artistas como el señor Steve Ditko, que es uno de los artistas de estas ediciones, estos tomos que tenemos acá. Para mostrarles cómo funcionaba el método Marvel, vamos a comenzar con un ejemplo de los Cuatro Fantásticos, un ejemplo clásico de los Cuatro Fantásticos. Un día, el señor Stan Lee llega a la oficina de Jack Kirby, o supongo que tenía una oficina de Jack Kirby, no creo que alguien así lo hayan tenido dibujando desde su casa. Bueno, Steve Ditko dibujaba desde su casa. Jack Kirby, que ya llevaba años trabajando en Marvel, él partió en ella cuando se llamaba Timely en los 40, Atlas en los 50 y Marvel ahí en los 60. Stan Lee va y le dice, ¿sabes qué, Stan? No creo que le haya dicho Rey, Rey Kirby. O ya le vamos a decir Rey. Oye, Rey, ¿sabéis que tengo una historia que me anda dando vuelta en la cabeza? Un gigante que viene desde el espacio y se come al planeta Tierra, pero los Cuatro Fantásticos tienen que impedirlo. Ahí ve tú qué haces, Rey. Tú eres genio. Vamos, yo tengo que ir a trabajar en otras cositas ahora. Por favor, a fin de mes, tenme los dibujitos y yo le pongo los diálogos. Ah, ya, pues decía el Rey Kirby que a él le pagaban por hoja. Ojo acá, detalle, a Stan Lee, él tenía un contrato especial donde le pagaban por personaje. Por cada personaje creado o utilizado le pagaban un porcentaje. Mientras que el resto de los dibujantes, o mejor dicho, a los dibujantes les pagaban por hoja, por hoja realizada. Y no les pagaban nunca más. En fin, ese es como un detallito. Entonces, después de decirle ese esbozo de argumento a Jack Kirby tenía que crear un cómic entero. Primero de 24 páginas, después de 20 páginas para abaratar costos. Aquí estamos buscando un cómic clásico de ejemplo que se da cuando se habla referente al método Marvel. Sí, me dan un segundito, por mientras pueden ir visualizando el impresionante arte de Jack Kirby mientras busco ese dibujito en específico. Me encantaría tener posit, pero ustedes saben, los posit van dañando las hojas de cómic, así que tenemos que hacerlo así nomás. A ver, casi. Por aquí está, casi llegamos. Aquí está. El señor Jack Kirby había creado un cómic entero en base a esa idea inicial del señor Stan Lee. Y de repente Stan Lee recibe un montón de dibujos y dice, ay, mira qué bien, aquí está todo lo que yo le dije, qué bonito, voy a empezar a escribirle diálogos. Y de repente se topa con esta viñeta. Stan Lee toma el teléfono, llama al Rey y le dice, no a Elvis, sino a Jack Kirby, y le dice, oye, ¿qué pasa con esas dos últimas viñetas en la página 7? ¿Quién es ese tipo que está ahí? Y Jack Kirby le dice, bueno, tú me dijiste que venía un ser poderoso a la Tierra y se la comía, pero
había que rellenar hojas, pues ¿cómo íbamos a hacer así todo eso? Y además tenía que tener una especie de heraldo. Él es el heraldo de ese monstruo gigante que ahora llamaremos Galactus. Ah, qué bien. Ah, ya Galactus se llama, ya qué bien. ¿Y cómo se llama el heraldo? No sé, a ver. ¿Cuál es la historia del heraldo? No sé, que no tiene memoria. Ah, ya, qué perfecto, qué conveniente. ¿Y qué nombre le pondré? No sé, ponle tú un nombre. A ver, and surfista de plateado, ya, surfista de plata. Bueno, aquí los españoles lo tradujeron como estela de plata. Pero bueno. Bueno, y así funcionaba el método Marvel. Y después el señor Stan Lee venía y le colocaba estela de plata o Silver Surfer, creado por Stan Lee y Jack Kirby, aun cuando no tenía idea de qué se trataba. Y ese era el famoso método Marvel. Entre medio, Stan Lee colocaba sus diálogos. No hay que desmerecer a Stan Lee porque es uno de los mejores creadores de diálogos de todos los tiempos en cómics. Pero a veces era un poquito cabroncete con algunas cosas legales y se apropiaba de algunos personajes como por ejemplo, o mejor dicho, se apropiaba de la autoría de algunos personajes como por ejemplo el surfista de plata. Eso mismo le pasó a el Duende Verde. Steve Ditko, que era también guionista, además de dibujante, él ya había trabajado creando guiones en Charlton Comics, creando al Capitán Atom, tenía experiencia creando guiones. Entonces discutía las decisiones de Stan Lee constantemente. Y nos vamos al número 14 del Hombre Araña. Voy a buscarlo por acá. Este es el 12. Vamos a buscar el 14. 13. Ya casi llegamos. Aquí está. Número 14 de Amazing Spider-Man. Primera aparición del Duende Verde. ¿Cuál era la gracia del Duende Verde? La gracia era que era un personaje que jamás iba a ser atrapado por Spider-Man, al menos en sus aventuras. Si bien podía frustrar sus planes, el Duende Verde terminaba escapando siempre. Stan Lee fue el de la idea, le dijo, oh, ¿sabes qué? Podemos tener a un duende, como para ir variando, porque estábamos haciendo puros personajes de animales. Habíamos hecho al Doctor Octopus, habíamos hecho a un cazador, habíamos hecho, no sé, a ver, ¿qué más habíamos hecho? Bueno, puras cosas relacionadas con animales. No me acuerdo, el buitre, el lagarto, etc. ¿Por qué no probamos algo diferente y creamos algo como un duende? Ah, qué bien, le dijo el señor Ditko. Ya, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es la historia? No sé, a mí se me ocurre algo así como un extra o un doble de acción del cine, ¿ya? Y que mientras están grabando una película, se encuentra con una gema que lo transforma en un ser místico demoníaco como un duende. Ahí te dejo la idea, adiós, se iba. Y el señor Ditko tenía que rellenar todo. Bueno, Ditko dijo, a ver, si empezamos a hacer historias místicas relacionadas con la magia, ya se va a perder la idea inicial de Spider-Man de que era un personaje centrado en la vida real de un adolescente. Entonces ya se perdía el inicio y origen y motivación de la historieta. Entonces él decide cambiarle el origen. Si bien se rescata el tema del cine, muestran acá que él engatusa a un grupo de maleantes y a un director de cine, un productor de cine, para que hagan una supuesta película de Spider-Man. Y Spider-Man va y quiere participar en su propia película, porque le dice, oye, ¿cómo voy a hacer una película de mí y no voy a estar yo? Quiero participar en la película. Y entonces Spider-Man firma. Más adelante vemos que ni siquiera puede cobrar el cheque porque firma como Spider-Man. Pero bueno, son detalles de ese tiempo. Cosas interesantes aquí. Miren el planeador del Duende Verde, que era más una escoba o aspiradora que luego se transforma en una especie de murciélago que vemos más adelante. Y el diseño en general es básicamente el mismo hasta el día de hoy. Cuento corto, el Duende Verde es transformado por
Steve Ditko en un personaje misterioso que se enfrenta a Spider-Man. El resto de la historia se mantiene. Agrega Hulk, como había solicitado por Stan Lee. Se mantiene la cueva. Y la historia termina con el Duende Verde escapando. Y aquí vemos que él se saca la máscara y nunca sabemos quién es. Pero da a entender que podría ser alguien importante en la vida de Peter Parker. Ahí paralelamente no puede cobrar su cheque el señor Peter Parker. poco divertido. Luego, en el número 17 nuevamente, vamos a, mejor dicho, el número 17, lo buscaremos por acá. Aquí está. Tenemos el regreso del Duende Verde en una de las primeras historias donde Stan Lee y Steve Ditko intentan crear una especie de saga. Esto se entiende con 3 números, pero el Duende Verde solamente aparece en el número 17. Vemos que el Duende perfeccionó sus técnicas. De hecho, aquí nos menciona que creó un nuevo deslizador con mejor maniobrabilidad, entrenó para poder derrotar al Hombre Araña. Si ven, estos son maniquíes con los cuales él practica y se obsesionó con el Hombre Araña. Él quiere derrotar a toda costa al Hombre Araña. ¿Por qué quiere derrotarlo? Porque él se quiere transformar en el jefe de la mafia y siente que el único héroe capaz de derrotarle e impedir su plan de transformarse en el jefe de la mafia es Spider-Man. Entonces aquí tenemos un enfrentamiento nuevamente. Paralelamente, la tía May sufre un infarto. Aquí mientras están discutiendo, mientras están peleando, la tía May tiene un infarto y Peter Parker debe salir corriendo a buscar a su tía May. A ver si encuentro por aquí en alguna parte donde dicen que la tía May sufre un infarto. Acá está. Peter Parker se encontraba peleando contra el Duende Verde, genialmente dibujado por Steve Ditko. Y aquí dice, diga, ahí suena el teléfono, que sí, creo que Peter Parker está por aquí. ¿Por qué? Su tía ha sufrido otro ataque al corazón. Y ahí Peter Parker escucha y tiene que salir corriendo y dejar la pelea a mitad de todo. Tema interesante, también estaba metido en esta pelea la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos, que tampoco es capaz de derrotar al Duende Verde. Y el Duende Verde escapa. Y de ahí no sabemos más del Duende. Hasta cuando llega el número 23 de Amazing Spider-Man. Vamos a buscar el número 23 de Amazing Spider-Man, 25. Aquí está. El Duende y los Gángsters, que sería el inicio de la que yo llamo la trilogía del Duende y los Gángsters. Recordemos que la motivación del Duende Verde era adueñarse del AMPA de las mafias de Nueva York y transformarse en el líder de las mafias. Y aquí él se presenta con ellos. Si nos damos cuenta, estamos viendo el inicio de un villano inexperto en el número 14, en el 17 que va mejorando, y ya aquí en el número 23 estamos viendo cómo es capaz de orquestar planes para adueñarse de la mafia. Paralelamente, nos presentan a un villano reformado que se llama Foxley, que vimos en el tomo anterior, y se supone que él podría ser el Duende Verde. Y Peter Parker duda de él. Incluso duda de JJ Jameson. Pero, aquí estamos viendo capítulo a capítulo, o mejor dicho, en 2 viñetas, más que nada que capítulo a capítulo. En el número 6 de ese cómic vemos la primera aparición de Norman Osborn. Aquí no tiene nombre, no dice ninguna palabra, pero Steve Ditko astutamente le otorga un cabello súper característico que no utiliza con nadie más que con él. Entonces cuando lo vemos, sabemos después más adelante que es el señor Norman Osborn, que se encuentra en el club de caballeros de el señor JJ
Jameson. ¿Por qué es importante esto? En este momento, Stan Lee y Steve Ditko se encuentran discutiendo de quién debería ser de verdad el Duende Verde. Recordemos que la idea inicial de Stan Lee era que fuese una especie de doble de acción que por poderes místicos se transformara en el Duende Verde. Mientras que la idea de Steve Ditko era que una persona con tecnología y que no conocíamos se transformase en el Duende Verde. La idea de Lee original era, aquí saltamos a un número más adelante de la trilogía, de esta misma trilogía, el plan original de el señor se me fue el nombre de Stan Lee, era que el villano fuese alguien conocido por Peter Parker, que podría ser JJ Jameson o podría ser Foxley, que reiteradamente lo estábamos viendo haciendo actos sospechosos. Aquí, por ejemplo, este es el número 26 y el 27 de esta trilogía de El Duende y la Mafia, o los Gángsters. Y aquí nos presenta a Foxley, un personaje que ya casi no aparece, creo que ya no aparece en los cómics de Spider-Man, y a este caballero, ¿cómo se llama? El Señor del Crimen, creo que se llama. Sí, el Señor del Crimen. El Señor del Crimen. Y supuestamente había que dilucidar si Foxley era el Duende Verde o el Señor del Crimen. Toda esta historia está enmarcada en la discusión entre Steve Ditko y Stan Lee de quién iba a ser de verdad el Duende Verde. Mientras Steve Ditko continuaba colocando ahí en forma solapada a Norman Osborn, que todavía no se llamaba Norman Osborn, y lo mostraba constantemente en las viñetas, nos estaba dejando huellas. Stan Lee seguía con la idea de que fuese o JJ Jameson o Foxley, ¿cómo se llama? No tengo idea del nombre en verdad. Y aquí nos dejaba entrever de que tanto el Duende Verde como el Señor del Crimen sabían sus identidades. Entonces tenían una especie de acuerdo tácito en el cual ninguno de los dos hablaría, porque si él lo delataba a él. Cuento corto, llega al final de la historia. No lo encuentro, aquí está. Y el Señor del Crimen es abatido. Y justo cuando va a decir el nombre de quién es el Duende Verde, se muere. Y queda Peter Parker con la duda. ¿Será JJ Jameson? ¿Será Foxley? ¿Quién será en verdad el Duende Verde? Y todos quedamos con la duda. Todos quedamos con la duda. Y esto continúa así hasta el número 37. Creo que 30 y tanto, creo. 37. Sí, es uno de los últimos números de este tomo. A ver si mal no me acuerdo dónde está. Vamos al 37. Aquí está. Número 37 de Amazing Spider-Man. Recordemos que aquí seguimos con la pregunta de quién es el creador el creador real del Duende Verde. Ya. Aquí retorna Spider-Man, retornan todos los personajes clásicos, pero hay un villano que está acá, que es un científico que fue apresado por algún misterioso personaje. Y él sabe un secreto de un misterioso personaje. Luego sabemos que ese misterioso personaje en verdad es Norman Osborn, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero ahora ya sabemos que él es el papá de Harry Osborn. Podríamos haber sospechado por su pelo que era exactamente igual, pero no se nos había ocurrido. Es lo loco de todo esto. A ver si encontramos algo por acá. Anteriormente ya nos había mostrado en un número anterior que Harry Osborn era el hijo de Norman. Me voy a demorar un montón en encontrarlo, así que bueno, da lo mismo. En fin, cuento corto, aquí en ninguna parte aparece el Duende Verde.
en ninguna parte aparece el Duende Verde. Pero sí aparece Foxley con su... Foxley, nada que ver. Foxwell con su identidad secreta de un tipejo con un ojo menos, no me acuerdo cómo se llama, Parche o algo así. Y entonces, aquí vemos lo sorprendente. Norman Osborn es capaz de noquear a Spider-Man. Entonces ahí todos decimos, oh, qué raro. Mire, Spider-Man, uno de los seres más poderosos del universo Marvel, noqueado por un tipo de negocios. Y ahí queda la duda, ¿quién será este Osborn? ¿Por qué es capaz de noquear a Spider-Man? Y luego, cuando este científico va a denunciar a Osborn, decir quién es en verdad, aparece ese rifle y le disparan. Desde aquí arriba. Spider-Man dice, oh, pero ¿cómo si solamente me demoré dos segundos en llegar aquí arriba y ya no había nada? Y luego, bueno, como era de esperar, el tipo muere, el científico muere, y Osborn al final se ve con este rifle. Y queda la duda de si él mató al caballero, por qué quería matarlo, qué era el secreto que tanto sabía este científico de Osborn. Y aquí termina todo. No, señores, venimos ahora con un nuevo dibujante. ¿Por qué? Porque el señor Steve Ditko tuvo discusiones con Stan Lee por los temas de remuneración. El dueño de Marvel, no recuerdo, ¿cómo se llama? Martin Goodman. Martin Goodman, él había prometido a todos los dibujantes de Marvel hacerle un aumento. El aumento nunca llegó. Y además todos sabían que Stan Lee se estaba quedando con los personajes, etc. Entonces muchos de estos dibujantes empezaron a emigrar. Uno de los que emigró fue, por ejemplo, Jack Kirby. Y otro que emigró fue Steve Ditko. Ya aburrido de que le quitaran los personajes, etc. y no tener buena remuneración, se fueron. Pero llega al cómic de Spider-Man John Romita. El que da el salto a la modernidad de este superhéroe. Y Stan Lee decide darle un cierre al Duende Verde. Por fin le vamos a dar un cierre. Nuevamente, seguimos acá. Si nos damos cuenta, el Duende Verde jamás había sido atrapado por Spider-Man. Y continuaba obsesionado. Y aquí poco a poco vamos viendo, capítulo a capítulo, o mejor dicho, página a página, que el Duende Verde empieza a perseguir, me pegué acá. El Duende Verde empieza a revisar, o mejor dicho, a seguir al Hombre Araña. Y se da cuenta de que es en verdad Peter Parker. Y aquí tenemos algunas revisiones de esos momentos que habíamos analizado recién. Que había saltado, que no supo quién era el Duende Verde, etc. Cuento corto, el Duende Verde captura a Peter Parker. Peter Parker da lo mejor de sí. Se enfrentan y como ya sabía Peter que el Duende Verde, mejor dicho, como el Duende Verde sabía la identidad de Peter Parker como Spider-Man, él le muestra su cara y le dice, yo soy Norman Osborn. Y aquí dice, ¿qué? ¿Acaso no es el padre de mi compañero de universidad? Sí, soy el padre del compañero de tu universidad. Mira qué bonito. Y así, dimes y diretes, hay un repaso de todos los sucesos ocurridos donde dejan clarísimo de que el Duende Verde jamás fue derrotado completamente por Spider-Man. Tienen una pelea final. Y dentro de esa pelea hay una explosión con electricidad de por medio y el Duende Verde cae derrotado. Y paralelamente, Norman Osborn olvida que había sido el Duende Verde. Pierde un montón de años de todo esto. Anteriormente ya se había mencionado que, bueno, en esta misma historia, Osborn le comenta a Spider-Man de que él obtuvo los poderes por un accidente en su laboratorio. Y que antes había sido un buen padre,
que estaba siempre presente ahí para Harry, pero cuando llega la explosión, él se transforma completamente. Y eso, es como si Stan Lee decidiera deshacerse del personaje. Ya se fue Ditko, tuvimos una discusión grande, no olvidémonos del Duende Verde. Y cierra la historia. Y eso sería el Duende Verde de Stan Lee y Steve Ditko, así como para ir cerrando el video. Vimos que existía una forma de crear cómics en Marvel llamado el método Marvel, en el cual Stan Lee llegaba con un guión, o mejor dicho, con un argumento de algunas líneas, 10 líneas, 20 líneas, y ese argumento tenían que transformarlo en cómics de 20 a 24 páginas los dibujantes. Luego se lo pasaban a Stan Lee y él rellenaba con diálogos. Ese era el método Marvel. Pero llegó un momento en el cual Steve Ditko empezó a tomar mayor responsabilidad en los guiones. De hecho, aquí en este toma incluso nos dice argumento Stan Lee y Steve Ditko. Y empiezan a discutir temas, como por ejemplo que no le gustaba el tema de que a Ditko, de que villanos sobrenaturales se metiesen con Spider-Man. Entonces Steve Ditko le da un origen científico, así como de accidente mecánico, accidente químico, al señor Osborn, y así crea al Duende Verde. Luego también se dice que las discusiones que vemos en este tomo de acá, las discusiones entre Stan Lee y Steve Ditko llegan a un punto álgido cuando Stan Lee quería que Foxley, ya no me acuerdo cómo se llama, y JJ Jameson, uno de esos dos, fuese el Duende Verde. Incluso podría haber sido hasta Flash Thompson. Así de locura estaba, así de desencadenado estaba Stan Lee en ese momento. Y entonces Steve Ditko le dice, pare. No. Yo he estado presentando, si te diste cuenta, un montón de veces a este personaje escondidito y yo quiero que él sea el Duende Verde. Cuento corto, Steve Ditko renuncia y podemos apreciar de que Stan Lee respeta la decisión de Steve Ditko y transforma al padre de Harry Osborn en el Duende Verde y cierra la historia. Después sabemos que vuelve un tiempo más adelante, pero hasta aquí Stan Lee había quedado chato del personaje y lo cerró. Tal vez por respeto a Ditko, nunca lo sabremos. Cuento corto, ¿quién creó a Steve Ditko? Nada que ver. ¿Quién creó al Duende Verde? Si me lo preguntan a mí, yo creo que fue 80% Steve Ditko, 20% Stan Lee. Si usted tiene otra opinión, puede dejarla abajito, no hay problema, pero de algo estamos seguros. Este es uno de los principales villanos de todos los tiempos y uno de los más importantes del Hombre Araña. Dicho eso, soy el licenciado sin licencia. Si llegó hasta aquí al final, por favor suscríbanse, cuídense mucho, nos estaríamos viendo en un próximo video. Si les interesa alguno de estos tomitos que están acá, recuerden que allá abajito voy a dejar los enlaces de la revisión de cada uno. Cuídense mucho, nos vemos.